Hola, mi nombre es Alfredo Maldonado y yo les voy a hablar de la evidencia que existe para el tratamiento hipofraccionado en cáncer de mama temprano. Vamos a revisar tres artículos. El primero de ellos lleva por título Resultados a largo plazo de la radioterapia hipofraccionada para cáncer de mama. A manera de introducción, el investigador principal fue Timothy J. Whelan y las instituciones involucradas en el estudio fueron las que están aquí. El objetivo de este estudio fue determinar si la irradiación total de la mama después de la cirugía conservadora pudiera ser segura y efectiva cuando se administran dosis mayores por fracción en un periodo más corto que el tratamiento estándar. Sabemos que la radiación total de la mama reduce el riesgo de recurrencia en cirugía conservadora, previene la mastectomía y en Norteamérica hasta el 30% de las mujeres que fueron llevadas a cirugía conservadora no reciben radioterapia y esto es por cuestiones económicas y de costos. Sabemos que los modelos radiobiológicos sugieren que el hipofraccionamiento con terapia acelerada pudiera ser igualmente efectivo, tiene bajas tasas de recurrencia y menor mortalidad. En el 2002 se reportó el resultado de un ensayo aleatorizado de 5 años con pacientes que fueron llevadas a cirugía conservadora y que tenían enfermedad ganglionar negativa y se comparó un grupo de 50 Grays en 25 fracciones dados en 35 días versus 42.5 Grays en 16 fracciones dados en 22 días. Se observó que la recurrencia local fue del 3% y fue similar en ambos grupos. Los resultados cosméticos fueron similares también en ambos grupos y la mayor preocupación, sin embargo, fue la toxicidad relacionada con la mayor dosis por fracción en el tratamiento hipofraccionado. Entonces, lo que se intenta ver en este estudio que vamos a presentar es los resultados de un seguimiento de 12 años. La inclusión de pacientes fueron aquellas que tenían carcinoma de mama con ganglios negativos. Se incluyeron 1.234 pacientes, 612 al grupo control y 622 al grupo hipofraccionado. Estas fueron llevadas a cirugía conservadora más disección axilar y los criterios de exclusión fueron que tuvieran carcinoma ductal in situ que envolviera los márgenes de excisión, tumores que tuvieran más de 5 centímetros de tamaño, mamas con un grosor mayor a 25 centímetros en el borde posterior de los campos tangenciales de medial y lateral, y esto porque incrementa la heterogeneidad de la dosis. Los regímenes de tratamiento pues se estratificaron de la siguiente manera: menos de 50 años o más de 50 años, el tamaño tumoral también era importante, era menor o mayor de 2 centímetros, y si tenían tratamiento adyuvante sistémico, ya sea con tamoxifeno, quimioterapia, y era dicotómico, era sí o no. Entonces lo que se hizo fue comparar un grupo control que se fue a 50 Grays en 25 fracciones en 35 días versus la hipofracción de 42.5 Grays en 16 fracciones en un periodo de 22 días. Se dio con dos campos opuestos tangenciales. El tratamiento se llevó a cabo de lunes a viernes y no se trató axila ni supraclavicular o ganglios mamarios internos. Tampoco se dio boost al lecho quirúrgico. Se revisó a las pacientes posterior a la radioterapia cada 6 meses por 5 años y posteriormente cada año. Se realizó mastografía cada 6 meses posterior a la radiación y luego anual. La toxicidad y los resultados cosméticos fueron evaluados a los 3, 5 y 10 años y el objetivo primario fue la recurrencia local. Los objetivos secundarios fueron recurrencia a distancia, incluyendo el regional, segundos tumores, incluyendo el contralateral, el estado cosmético de la mama, los efectos tóxicos tardíos y la muerte, principalmente relacionada a efectos cardíacos por la irradiación del cáncer de mama izquierdo. El análisis estadístico este estudio fue diseñado para demostrar la no inferioridad del tratamiento hipofraccionado y la tasa de recurrencia local a 5 años en el grupo control se asumió que era del 7%. La tasa de recurrencia local a 5 años en pacientes que no recibieron radioterapia fue del 30%, con una diferencia absoluta del 22%. Se aceptó una pérdida del 5% en el grupo hipofraccionado y el primer análisis a los 69 meses mostró relativamente baja tasas de eventos. El objetivo primario fue realizado de acuerdo al principio de intento a tratar. El tiempo de recurrencia local se definió como el número de días desde la aleatorización al primer evento de recurrencia local. La supervivencia global fue definida como el tiempo a la muerte por cualquier causa. La recurrencia local y la supervivencia global se determinaron acorde al método de Kaplan-Meier.
La diferencia en la tasa de recurrencia local a 10 años fue calculado con un intervalo de confianza bilateral, un lado de 97.5% por la fórmula de Greenwood. Para el análisis de subgrupos, el tamaño del tumor fue dicotomizado como pequeño, o sea, menor de 2 centímetros, o mayor de 2 centímetros. Y los resultados, bueno, entre abril de 1993 a septiembre de 1996, 1.234 mujeres fueron autorizados en dos grupos. 612 se asignaron al grupo control y 622 al grupo de hipofracción. 24.7% de las mujeres tenían menos de 50 años de edad, 31.3% de las mujeres tenían tumores de 2 centímetros o mayores, 26.1% tenían receptores de estrógenos negativos. El 18% tenían enfermedad de alto grado, el 41.8% recibieron adyuvancia con tamoxifeno, el 10.9% recibieron terapia sistémica adyuvante con ciclofosfamida, metotrexato, fluoracilo. El 21 pacientes no recibieron un régimen específico de RT, 98 perdieron seguimiento. Y para evaluar la toxicidad, 873 pacientes fueron evaluados a los 5 y 455 a los 10 años. En cuanto a la recurrencia local, la recurrencia local invasiva del cáncer de mama fue el primer evento en 83 pacientes. La incidencia acumulada fue similar en ambos grupos. A 10 años, la incidencia acumulativa de recurrencia local fue del 6.7% en el grupo control versus 6.2% en el grupo de hipofracción, con una diferencia absoluta de 0.5%. Adicional a las 83 recurrencias invasivas, hubo 13 casos de recurrencia no invasiva con un carcinoma ductal in situ, 6 del grupo control y 7 del grupo con hipofracción. A 10 años, la incidencia acumulativa de la recurrencia invasiva o no invasiva fue del 7.5% en el grupo control y 7.4% en el grupo de hipofracción. Aquí podemos ver en la parte vertical el porcentaje de recurrencia local, el año de aleatorización, y podemos ver en color azul la radioterapia convencional de mama y en esta línea discontinua el régimen hipofraccionado, y podemos ver que el porcentaje de recurrencia local a 12 años de seguimiento fue muy similar en ambos grupos. De igual forma aquí se demuestra el porcentaje de supervivencia y los años y el año de aleatorización. De igual forma, en color azul podemos ver al tratamiento convencional y en la línea discontinua al régimen hipofraccionado. Podemos ver que a los 12 años el porcentaje de supervivencia fue muy similar en ambos grupos. La recurrencia local. Un análisis de subgrupos mostró que el efecto del tratamiento fue similar a pesar de la edad, tamaño del tumor, receptor de estrógenos o el uso de terapia sistémica. El régimen hipofraccionado pareció ser menos efectivo que tumores de alto grado. La incidencia acumulativa de recurrencia local a 10 años fue del 4.7% en el grupo control versus 15.6% en el grupo de hipofracción. Aquí en este forest plot podemos ver que los cuadritos que cruzan la unidad son aquellos que están son aquellos que tienen el estatus del receptor de estrógeno, ya sea negativo o positivo, y el grado histológico del cáncer. Pero fuera de ellos, las demás características de los pacientes se inclinaron hacia el grupo de la hipofracción. La mortalidad: hubo 248 muertes, 126 en el grupo control y 122 en el grupo de hipofracción. La probabilidad de supervivencia a través del tiempo fue similar. A 10 años, la probabilidad de supervivencia fue del 84.4% en el grupo control versus el 84.6% en el grupo de hipofraccionamiento. En el grupo control, 612, 82 muertes fueron relacionadas al cáncer, que fue el 13.4%, 9 fueron relacionadas a cardiopatía y 35 fueron debidas a otras causas. En el grupo de hipofracción, de los 622, 82 muertes fueron relacionadas al cáncer, 12 relacionadas a la cardiopatía y 28 debido a otras causas. No se detectaron realmente diferencias significativas en los dos grupos. Los efectos tóxicos de la radiación y resultado cosmético, pues no se observó realmente ulceración de la piel grado 4 ni necrosis de tejido blando en ninguno de los dos grupos, y a los 10 años no se observó efectos tóxicos en la piel en 70.5% de las mujeres en el grupo control versus el 66.8% del grupo hipofraccionado. No hubo efectos tóxicos en el tejido celular subcutáneo en el 45.3% de las mujeres del grupo control versus el 48.1% del hipofraccionado. Aquí podemos ver
en esta parte el régimen convencional y aquí el régimen hipofraccionado a los 5 años, a los 10 años, y podemos ver que realmente pues no hubo realmente eh, ulceración de la piel o necrosis del tejido graso, del tejido celular blando en ninguno de los dos grupos, y de hecho fueron bastante similar en ambos grupos y en el seguimiento tanto a 5 como a 10 años. Aunque el resultado global cosmético empeoró con el tiempo, no se observaron diferencias significativas en ambos grupos. A los 10 años, 71.3% de las mujeres del grupo control mostraron excelentes resultados cosméticos versus el 69.8% con una diferencia absoluta de 1.5 puntos porcentuales. En el análisis de las mediciones repetidas de regresión logística, se observó que el resultado cosmético fue afectado por el tiempo desde la aleatorización, así como por la edad del paciente, el tamaño del tumor, pero realmente no hubo interacción con el tratamiento, que es lo que podemos ver en esta tabla. Aquí tenemos los dos grupos, el grupo convencional y el grupo hipofraccionado, y esto es al inicio del estudio, a los 5 años y a los 10 años. Vemos que al inicio del estudio la mayor parte de las mujeres, tanto en el grupo convencional como en el grupo hipofraccionado, tienen excelentes resultados cosméticos posterior a la cirugía conservadora. Y a los 5 años de igual forma tienen bastante buena cosmesis en ambos grupos, en el grupo control y en el grupo fraccionado. De igual forma se repite a los 10 años. El estado cosmético realmente no hay mucha diferencia entre ambos tratamientos. Aquí podemos ver que la P estadística no estadísticamente significativa cuando tomamos como variable los dos regímenes de tratamiento, pero sí es significativa cuando hablamos de la edad de la paciente, ya sea mayor o menor de 50 años, y también del tumor, del tamaño tumoral y del tiempo desde la aleatorización. La potencial limitación de este estudio fue la característica de las pacientes, que ellos tenían ganglios negativos, márgenes negativos. Las mujeres con mamas grandes no fueron incluidas. Pocas mujeres recibieron quimioterapia adyuvante y no se utilizó BOOST. En conclusión, los resultados a largo plazo apoyan el uso del tratamiento hipofraccionado acelerado en algunas mujeres. Segundo estudio es la estandarización en el Reino Unido para la radioterapia de mama. El título del ensayo es el START. Este es ensayo B de la radioterapia hipofraccionada para el tratamiento de cáncer de mama temprano y fue un ensayo aleatorizado. A manera de introducción, pues este estudio fue realizado por el grupo Star Trialist y la correspondencia fue para el profesor John Yarnall del Departamento de Clinical Radiotherapy, Royal Marsden Hospital en Sutton. Fue publicado en el 2008 en el Lancet Oncology y el análisis fue con intención a tratar. La RT estándar administra, como ya sabemos, 25 dosis de 2 Grays para un total de 25 Grays en 5 semanas posterior a la cirugía conservadora o a mastectomía para el cáncer de mama temprano. El régimen empírico hipofraccionado se utiliza en el Reino Unido y en Canadá desde hace varias décadas, pero como aquí dice es empírico. Los estudios retrospectivos han mostrado resultados satisfactorios. Las fracciones de más de 2 Grays causaron tasas inaceptables de efectos adversos tardíos cuando se aplicaron ajustes inadecuados a la dosis total hace varias décadas, y es por eso que no es estándar todavía el tratamiento. En los 90 se pensaba que el régimen de 40 Grays en 15 fracciones podía ser menos efectivo y seguro que el convencional. Y para estudiar realmente, objetivamente, esta incertidumbre se inició el ensayo START. Tenemos dos brazos, que es el START A y el START B. El ensayo START A probó 2 niveles de dosis de un régimen de 13 Grays en 5 semanas para medir la sensibilidad de los tejidos normales y malignos al tamaño de la fracción. Y el ensayo START B comparó 40 Grays en 15 fracciones de 2.67 Grays en 3 semanas con un grupo control de 50 Grays en 25 fracciones de 2 Grays por 5 semanas. Los métodos fueron centros que proveen radioterapia en el Reino Unido a pacientes con cáncer de mama temprano, y el START A se incluyeron 17 centros y en el START B 23 centros, y ambos estudios corrieron en paralelo.
Los pacientes incluidos fueron mujeres con cáncer de mama invasivo operable, de acuerdo a la International Union Against Cancer Stage. Fue un PT1-3A, PN0A1 y M0 que requerían radioterapia después de la cirugía conservadora o mastectomía con márgenes negativos mayor a 1 milímetro, que tuvieran más de 18 años y que no tuvieran reconstrucción inmediata y que fuera posible su seguimiento. Entonces se estudiaron a dos grupos, un grupo de 50 Grays en 25 fracciones en 5 semanas, o sea, es el tratamiento convencional, versus 40 Grays en 15 fracciones en 3 semanas. El tratamiento sistémico adyuvante tenía que tener al menos un intervalo de 2 semanas. Las pacientes fueron simuladas en decúbito supino y el PTB se definió como el seno completo con un margen de 1 centímetro para el tejido mamario palpable. El PTB en la región de radioterapia fueron los ganglios supraclaviculares con o sin cadena axilar con un margen de 1 centímetro y la mayoría de los pacientes fueron tratados con energía de 6 milivolts, fotones, aunque se permitió el tratamiento con energías más altas o rayos gamma de cobalto. Se especificó si los pacientes que habían recibido cirugía conservadora recibirían un boost al lecho tumoral y uso de un campo de electrones para administrar 10 Grays en 5 fracciones diarias al 100% de isodosis después de la radioterapia inicial. El objetivo primario fue la recaída local, locorregional, los efectos normales del tejido y la calidad de vida. La recurrencia locorregional se definió como la recaída en el seno o la pared torácica y la recurrencia regional en la axila ipsilateral o la fosa supraclavicular si hubiera estado dentro de un volumen objetivo irradiado. Cualquier recaída regional ipsilateral fuera del volumen objetivo de radioterapia se excluyó del análisis de recaída locorregional. Los efectos normales del tejido en el sano, del tejido en la mama, el brazo y el hombro se evaluaron mediante una comparación fotográfica con la línea de base, evaluaciones autoinformadas de los pacientes y evaluaciones médicas. Otros puntos finales fueron la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general, los segundos cánceres primarios y las consecuencias económicas para la salud. La supervivencia libre de enfermedad se definió como el tiempo hasta cualquier evento relacionado con el cáncer de mama, ya fuera recaída locorregional o distante, cáncer de mama contralateral o muerte por cáncer de mama. Se registraron casos de cardiopatía isquémica, fractura de costilla sintomática y fibrosis pulmonar sintomática durante el seguimiento. Se informó plexopatía braquial si se sospechaba daño al plexo braquial y el paciente tenía síntomas de dolor, parestesia, entumecimiento u otros síntomas sensoriales calificados en una escala de 4 puntos. Los pacientes fueron revisados cada año por recaída tumoral y efectos normales en el tejido inducidos por la radioterapia. Se tomaron fotografías al inicio del estudio, después de la cirugía y antes de la radioterapia, y luego 2 y 5 años para evaluar los cambios en la mama en función del cambio de tamaño, contracción y forma, y se puntuaron en una escala graduada de 3 puntos. Los datos de calidad de vida se obtuvieron mediante cuestionarios estandarizados al inicio y a los 6 meses, 1, 2 y 5 años. En esta tabla podemos ver las características de la población estudiada y pues el grupo etario más común fue de 50 a 59 años. La cirugía, la más común era la cirugía conservadora de mama. El tipo histológico pues era el invasivo ductal. El estatus ganglionar pues era negativo en la mayoría de las mujeres. El tamaño tumoral era mayor de 1 centímetro y el grado tumoral era 2 en la mayoría de las mujeres. Se predijo una tasa de recaída tumoral locorregional a 5 años del 10% en el grupo de 50 Grays, según un análisis anterior del ensayo piloto del Royal Marsden Hospital, que es el RMH-GOC, y se definió un tamaño de muestra objetivo de 1840 pacientes en el ensayo B para proporcionar una potencia del 95% para excluir un aumento del 5% en la tasa de recaída locorregional para el grupo de 40 Grays comparado con 50 Grays. La duración del seguimiento se calculó como el tiempo desde la asignación al azar hasta el momento del primer evento o la última evaluación del seguimiento, lo que ocurrirá primero. Los pacientes aún eran evaluables para recaída locorregional después de una recaída a distancia, pero fueron censurados en la fecha de la muerte. Se calculaban las estimaciones de Kaplan-Meier de las tasas de recaída a 5 años, las tasas de efectos normales en los tejidos, las tasas de cualquier evento relacionado con el cáncer de mama y las tasas de mortalidad. La prueba del log-rank se utilizó para comparar programas de fraccionamiento, las razones de riesgo bruto que comparan los programas de fraccionamiento para cada criterio de valoración se obtuvieron de los modelos de regresión de riesgo proporcionales de Cox. El análisis incluyó a todos los pacientes aleatorizados por intención a tratar
y este estudio está registrado como un ensayo controlado, aleatorizado, estándar internacional. Los resultados: entre enero de 1999 y octubre del 2001, 2.215 pacientes se inscribieron en el ensayo B del START de 23 centros en el Reino Unido. Un total de 1.079 pacientes se inscribieron en el estudio de calidad de vida, 1.094 en el estudio de evaluación fotográfica, con 930 pacientes inscritos en ambos subestudios. Las características demográficas y clínicas estaban bien equilibrados entre los grupos de tratamiento. De las mujeres que recibieron quimioterapia, 59.1% recibió un régimen que contenía antraciclina, que se equilibró entre los programas de radioterapia aleatorizados para 50 Grays y para 40 Grays. La terapia de combinación de ciclofosfamida, metotrexato y fluoracilo-sola se prescribió en 196 mujeres, lo que se equilibró de manera similar entre los grupos aleatorizados para 50 Grays por 40 Grays. 9 mujeres recibieron un taxano adyuvante. De las 1.955 mujeres a las que se les recetó tamoxifeno u otra terapia endocrina, casi todas continuaron el tratamiento al azar para 50 Grays y para 40 Grays. El subgrupo de calidad de vida incluyó 12.3% de mujeres que se habían sometido a una mastectomía. Solo hubo 21 desviaciones importantes del tratamiento, incluida la interrupción temprana del tratamiento, el rechazo del paciente al tratamiento asignado y los pacientes que no eran elegibles por razones que incluían la presencia de segundos primarios, lo que resultó en un cumplimiento del 99% con el tratamiento asignado. Aquí vemos la característica de toda la población estudiada. Fueron 2.215 pacientes aleatorizados. Estos 1.105 fueron adjudicados al grupo de 50 Grays en 25 fracciones y 1.110 fueron aleatorizados al grupo de 40 Grays en 15 fracciones. La característica de cada uno de ellos. Los resultados: bueno, la mediana de seguimiento de los pacientes sobrevivientes fue de 6 años, con un seguimiento máximo de 8 años. En el momento del análisis, 1.872 pacientes estaban vivos y sin recaída. 34 estaban vivos con recaída locorregional, 45 estaban vivos con recaída a distancia, 245 habían muerto y 19 no tuvieron seguimiento. 65 pacientes habían experimentado una recaída locorregional. La relación de riesgo de recaída locorregional después de 40 Grays en comparación con 50 Grays fue de 0.79. La diferencia absoluta estimada en las tasas de recaída locorregional para 40 Grays en comparación con 50 Grays a los 5 años fue de menos 0.7%. La tasa de recaída a 5 años fue menor en el grupo de 40 Grays, lo que contribuyó a las tasas más altas de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia general que en el grupo de 50 Grays. El análisis de Kaplan-Meier y las gráficas de tasas de riesgo acumulativo indicaron que la divergencia en la recaída distante entre los esquemas comenzó alrededor de un año después de la asignación al azar. El cambio en la apariencia de las mamas se evaluó en una escala graduada de 3 puntos, que era ninguno, leve o marcado, en 923 pacientes con una imagen basal y al menos una imagen de seguimiento. No hubo asociaciones entre el puntaje para el cambio en la apariencia de la mama a los 2 años. El cambio leve se calificó para 284 pacientes y el cambio marcado para 28 pacientes a los 5 años. El cambio en la apariencia de las mamas fue menos probable después de 40 Grays que después de 50 Grays, con una razón de riesgo del 0.83. Y aquí podemos ver en la figura A el porcentaje de pacientes que no tuvieron recaída locorregional. Entonces podemos ver aquí el año de la autorización, en color rojito el grupo convencional y en color azul el grupo estudiado con hipofracción, y podemos ver que a los 6 años del estudio la recaída locorregional fue muy similar en ambos grupos. La tasa de riesgo acumulativa de igual forma fue bastante similar en ambos grupos, teniendo a los 6 años del estudio, de acuerdo a esto. El análisis de las autoevaluaciones de 5 efectos clave en el tejido normal de la mama y el área de la mama mostró que las tasas de efectos moderados o marcados a los 5 años tendían a ser más bajas después de 40 Grays que después de 50 Grays, con una tasa significativa menor de cambio en la piel después de la radioterapia de 40 Grays que después de 50.
Los resultados de las diversas evaluaciones de los efectos tisulares normales fueron consistentemente a favor del grupo de 40 Grays en comparación con 50 Grays. La incidencia de cardiopatía isquémica, fractura de costilla sintomática y fibrosis pulmonar sintomática fue baja en esta etapa durante el seguimiento y equilibrada entre los esquemas. No hubo casos de plexopatía braquial en 82 mujeres que recibieron hipofracción o en las 79 mujeres que recibieron un tratamiento convencional en la fosa supraclavicular, la axila o ambas. Se registró una reacción aguda inusualmente marcada durante la radioterapia en 16 pacientes, 3 después de 40 Grays. De estos 14 casos fueron reacciones cutáneas graves, que fue descamación húmeda extensa, uno fue un seroma infectado en el área de la cicatriz y uno tuvo dolor severo en el tejido mamario y las costillas. Hubo 36 cánceres de mama contralaterales, 58 pacientes tenían otros segundos cánceres primarios, 26 después de 40 Grays, siendo los más frecuentes en el pulmón, en 10 pacientes en el endometrio, en el ovario y el colon. Las restantes 25 incidencias de segundos cánceres primarios consistieron en uno o dos casos de varios tipos diferentes. Entonces aquí podemos ver el porcentaje de eventos totales, esto es la estimación porcentual a los 5 años de cada uno de los grupos. Entonces vemos que la recaída local en el grupo de 50 Grays a los 5 años fue del 3.3% y a 40 Grays fue del 2%. La recaída locorregional para el grupo de 50 Grays a los 5 años fue del 3.3% y de 40 Grays al 2.2%. La recaída a distancia en el grupo de 50 Grays fue de 10.2% y de 40 Grays, el grupo hipofraccionado, fue del 7.6%. Aquí en este forest plot podemos ver que todos los cuadros se inclinan a favor del tratamiento al tratamiento hipofraccionado, y estos son características cosméticas, como vamos a ver más adelante. De igual forma, aquí se puede ver los dos grupos, el grupo de 50 Grays versus el hipofraccionado, y hubo 19 pacientes que reportaron enfermedad cardíaca en el grupo de 50 Grays y 15 en el grupo de 40 Grays, pero confirmados solo hubo 12 mujeres en el grupo de 50 y 7 en el grupo de 40. Fracturas costales sintomáticas confirmadas fueron 2 y 2 en ambos grupos, y la fibrosis pulmonar sintomática confirmada fue en el grupo de 50 Grays y 3 mujeres en el grupo de hipofracción. Entonces son bastante similares los efectos adversos en ambos grupos. Entonces, como discusión, una mediana de seguimiento de 5 años pues es demasiado corta para permitir la evaluación de todos los posibles efectos tardíos en los tejidos normales, como el daño cardíaco, por ejemplo. El seguimiento de todas las mujeres dentro del ensayo continúa para evaluar los efectos a largo plazo de los programas de fraccionamiento. Sin embargo, los datos pilotos del RMH y GOC, con una mediana de 10 años de seguimiento, mostraron que aunque las estimaciones de las tasas absolutas de efectos normales en los tejidos cambian con el tiempo, los efectos relativos de los diferentes esquemas de fraccionamiento permanecen sin cambios. 15 a 20 años de seguimiento serán necesarios para medir de manera confiable los efectos cardíacos. La prioridad a corto plazo es proteger el corazón de la exposición a la radioterapia, algo que ahora es posible con las tecnologías avanzadas de la radioterapia. La tasa de recaída locorregional fue más baja de lo previsto originalmente. Se asumió una tasa de recaída locorregional de 5 años del 10% en el grupo de 50 Grays, sobre la base de los datos de los iniciados por el piloto de 1986. Si bien la acumulación aún continuaba, los datos emergentes presentados de manera confidencial al Comité Independiente de Monitoreo de Datos sugirieron que las tasas de recaída probablemente serían más bajas de lo previsto. Dado que la tasa de recaída locorregional fue más baja de lo esperado, menos del 4%, el estudio en realidad tiene un mayor poder que el originalmente planeado para excluir una diferencia absoluta del 5%, ya que esto representa un efecto del tratamiento relativamente mucho mayor.
Alternativamente, con la tasa de recaída locorregional inicial más baja, el mismo tamaño de muestra proporciona la potencia suficiente para excluir diferencias absolutas más pequeñas. En vista de la razón de riesgo de recaída locorregional de 0.79, la diferencia absoluta en la tasa de recaída locorregional a 5 años sugiere beneficio después de 40 Grays, que corresponde a 6 menos recaídas locorregionales por cada 1000 mujeres. El 95% de la diferencia del intervalo de confianza indica que el programa de prueba podría prevenir, en el mejor de los casos, hasta 17 recaídas o causar, en el peor de los casos, 9 recaídas adicionales por cada 1000 mujeres. Las diferencias aparentes en el grupo de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global entre los grupos de tratamiento son inesperadas. Es poco probable que esto se deba a diferencias en el control local del tumor entre los grupos de tratamiento, ya que son demasiado pequeñas y se traducen en ganancias de supervivencia después de 15 años, punto del tiempo temprano donde se observa la aparente divergencia en las tasas de metástasis a distancia. Del mismo modo, es poco probable que se deban a diferencias en las características basales o en la terapia adyuvante, ya que estos estaban equilibrados en ambos grupos de tratamiento. Hay muchos factores que afectan la recaída y la supervivencia, incluidos otros que no se conocían en el ensayo, como el estado del HER2, por ejemplo. El propósito de la aleatorización es asegurar un equilibrio en tanto los factores pronósticos desconocidos como los conocidos. No podemos atribuir la diferencia de supervivencia a ningún factor biológico relacionado con el tratamiento, y solo podemos concluir que esta diferencia podría deberse a la sal y podría disminuir con un seguimiento adicional. En conclusión, el seguimiento a largo plazo de estas mujeres continúa para verificar si los efectos relativos de los cronogramas permanecen estables a lo largo del tiempo, en términos de efectos tardíos en los tejidos normales, así como recaída y supervivencia. Después de la cirugía para el cáncer de mama temprano, un programa de radioterapia que administre 40 Grays en 15 fracciones durante 3 semanas parece ofrecer control local del tumor regional y tasas de efectos normales tardíos en los tejidos, al menos tan buenos como el tratamiento estándar aceptado de 50 en 25 durante 5 semanas. Y este es el último artículo, que es el Fast Forward. Fast Forward fue publicado el 28 de abril del presente año en curso por los investigadores principales Adrian Murray Brunt y Joan S. Haviland. Las instituciones principales fueron el University Hospital of North Midlands y University of Keighley, Stoke en el Reino Unido. El objetivo fue identificar un programa de una semana no inferior a un régimen estándar de 3 semanas para el control local del tumor a 5 años y similar en términos de efectos adversos tardíos. El Fast Forward fue informado por el ensayo FAST, que probó 2 niveles de dosis de 5 fracciones una vez a la semana. Los resultados del ensayo FAST a 10 años de seguimiento se publicarán pronto. El diseño del ensayo utilizó niveles de dosis estimados como los límites superior e inferior, que son isoefectivos con el programa de control en términos de control tumoral y efectos normales en los tejidos. Este es un estudio multicéntrico, no cegado, aleatorizado, fase 3 de no inferioridad. Fue realizado en 97 hospitales en el Reino Unido, que prueba la seguridad y eficacia de 5 fracciones de RT adyuvante para la mama o la pared torácica administrados en una semana, en comparación con el horario estándar del Reino Unido de 15 fracciones y 3 semanas. Se incluyeron mujeres u hombres mayores de 18 años con un carcinoma invasivo de mama PTN1-AT3, PN0AN1 y sin metástasis. Extirpación microscópica completa del tumor primario mediante cirugía de conservación del seno o mastectomía. La reconstrucción estaba permitida y fueron reclutados en el Reino Unido de 47 centros de radioterapia y 50 centros de referencia. Se excluyó a los pacientes de menor riesgo, como aquellos que tenían mayor de 50 años de edad, tumores T1 grado 1 o 2, receptores de estrógenos o HER2, estrógenos positivos y HER2 negativo, N0 o M0. Y pues bueno, se realizó cirugía axilar, biopsia del ganglio centinela o disección axilar. No se permitió la radioterapia ganglionar en el estudio principal. Se permitió la terapia endocrina concomitante o trastuzumab o ambos, pero no quimioterapia concomitante. La aleatorización y el procedimiento: los pacientes fueron asignados aleatoriamente 1-1-1 para recibir 40 Grays en 15 fracciones de 2.67 Grays, o 27 Grays en 5 fracciones de 5.4 Grays, o 26 Grays en 5 fracciones de 5.2 Grays. Se permitió un boost secuencial al lecho tumoral en la mama, conservando con los centros requeridos para especificar la intención y la dosis del refuerzo antes de la aleatorización.
Los niveles de dosis de prueba fueron informados por los ensayos START y FAST, que generaban valores alfa-beta para los efectos normales tardíos en los tejidos. Suponiendo un valor alfa-beta de 3 grays y sin efecto del tiempo general en los resultados, se pronosticó que 27 grays en 5 fracciones de 5.4 coincidiría con los efectos a tejido normal tardío de 40 grays en 15 fracciones de 2.7 grays o 46 grays en 23 fracciones de 2 grays. En cuanto a las especificaciones de la radioterapia, pues todo el CTB de la mama, incluidos los tejidos blandos a partir de 5 milímetros por debajo de la superficie de la piel hasta la fascia profunda, se establecieron ya sea a partir de campos tangenciales o volumen contorneado prospectivamente. El CTB de la mama, de la pared torácica postmastectomía abarcó colgajos cutáneos posquirúrgicos y tejidos blandos subyacentes a la fascia profunda. Ambos excluyeron el músculo subyacente y la caja torácica. Se pidió a los cirujanos marcar las paredes de la cavidad del tumor con clips de titanio o semillas de oro en el momento de la cirugía de conservación de mama para ayudar a la colocación de campos tangenciales y la delineación del lecho tumoral. Se agregó un margen típico de 10 milímetros alrededor del CTB de la mama o de la pared torácica para justificar el error de configuración, la inflamación de la mama y la respiración para crear un PTB. Se realizó una tomografía de mama y órganos de riesgo con una separación de corte de hasta 5 milímetros y los órganos de riesgo se describieron prospectivamente. Una disposición de haz de par tangencial opuesto abarcaba todo el PTB de la mama o de la pared torácica, minimizando la exposición ipsilateral pulmonar y cardíaca. El plan de tratamiento se optimizó con compensación de dosis 3D para lograr la distribución de dosis de PTB, que fue más del 95% del PTB recibió el 95% de la dosis prescrita, menos del 5% del PTB recibió 105% más y menos del 2% del PTB recibió 107% más y un máximo global del 110%. Las restricciones de dosis para el grupo de control fueron las siguientes. Para el volumen de pulmón ipsilateral que recibió 12 grays fuera menor del 15% y volumen del corazón que recibió 2 grays fuera menor del 30% y que recibió 10 grays fuera menor del 5%. Las restricciones de dosis para los esquemas de 5 fracciones fueron las siguientes. El volumen del pulmón ipsilateral que recibió 8 grays fuera menos del 15% y el volumen del corazón que recibió 1.5 grays fuera menos del 30% y el que recibió 7 grays fuera menor al 5%. Las energías del haz de rayo X para el tratamiento fueron 6 MB o 10 MB, pero se permitió una mezcla de energías, por ejemplo 6 MB y 10 a 15 para pacientes más grandes. El bus del lecho tumoral se administró a través de electrones o fotones. La verificación se realizó mediante imágenes de portal electrónico mediante rayos X o MB. Se requirió la verificación del tratamiento del grupo control para al menos 3 fracciones en la primera semana con corrección para cualquier error sistemático y luego una vez por semana con una tolerancia de 5 milímetros. Las evaluaciones, se evalúan los pacientes para detectar recaídas ipsilaterales de tumores de la mama y efectos tardíos en los tejidos normales en las visitas zonales de seguimiento. Esas son las características de las mujeres que se incluyeron en esta población. Como podemos ver, pues hay bastantes pacientes y pues hay diferentes características. Los objetivos. El objetivo primario fue la recaída del tumor mamario ipsilateral, definido como carcinoma invasivo o carcinoma ductal in situ, que se presenta en cualquier parte del parénquima mamario ipsilateral o piel suprayacente o pared torácica posterior a la mastectomía, ya sea que se considere recurrencia local o un tumor primario nuevo. Se obtuvieron datos sobre la primera recaída regional, ya sea la axila, fosa supraclavicular y cadena mamaria interna, metástasis a distancia, cáncer primario nuevo y muerte. Los objetivos secundarios fueron los efectos tisulares normales tardíos evaluados por médicos, pacientes y de fotografías y otros resultados relacionados con la enfermedad y la supervivencia. El análisis estadístico, el tamaño de la muestra objetivo fue de 4.000 pacientes. Esto proporcionó un 80% de potencia alfa unilateral del 0.025 que permite la hipótesis de no inferioridad y una simple corrección de Bonferroni, teniendo en cuenta las comparaciones entre cada programa de prueba y el grupo control, para excluir un aumento absoluto de 1.6% en la incidencia de recaída a 5 años del tumor mamario ipsilateral para un esquema de 5 fracciones comparadas con el grupo control, asumiendo 2% de la incidencia a 5 años en el grupo de 40 grays. Los resultados, entre el 24 de noviembre del 2011 al 19 de junio del 2014, 4.110 pacientes se inscribieron en el ensayo Fast Forward. Después de la asignación al azar, 14 pacientes retiraron su consentimiento para el uso de datos y fueron retirados de la población por intención a tratar. Así, 4.096 pacientes fueron incluidos en el análisis por intención a tratar.
1.361 asignados al grupo de 40 Grays en 15 fracciones, 1.367 asignados al grupo de 27 Grays en 5 fracciones y 1.368 asignados a 26 Grays en 5 fracciones. Los resultados, pues bueno, el cumplimiento del tratamiento asignado fue del 99%, las características demográficas y clínicas al inicio del estudio estaban bien equilibradas entre los grupos, los formularios de visita a 5 años estaban disponibles para 3.681 pacientes de los 3.833 que aún estaban en seguimiento. Después de una medida de seguimiento de 71.5 meses, se registró una recaída ipsilateral del tumor de mama en 79 pacientes. El hazard ratio los hazard ratios versus de 40 Grays en 15 fracciones fueron del 0.86 y para 27 Grays en 5 fracciones y 0.67 para 26 Grays en 5 fracciones. La incidencia acumulada estimada de recaída de tumor de mama ipsilateral hasta los 5 años fue del 2.1% para 40 Grays, 1.7 para 26 Grays y 1.4% para 26 Grays. Comparando los esquemas de 5 fracciones, la diferencia absoluta estimada en la incidencia acumulada de la recaída del tumor mamario ipsilateral hasta 5 años fue de menos del 0.4% para 26 Grays versus 27 Grays. La estimación alfa beta no ajustada para la recaída del tumor mamario ipsilateral fue de 3.7 Grays con estimaciones de un EQ de 2 de 44.7 Grays por 40 Grays, 43.1 Grays para 27 y 40.6 Grays para 26 Grays sin corrección por el tiempo de tratamiento. Las recaídas regionales ocurrieron en 34 de los 4.096 pacientes, en 1.361 en el grupo de 40 Grays y en el grupo de 27 Grays y 10 en el grupo de 26 Grays, 6 de los cuales coincidieron con recaída del tumor de mama ipsilateral con una incidencia de recaída locorregional, recaída distante, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia general fueron similares entre los grupos sin diferencias estadísticamente significativas. Entonces aquí tenemos que las características entre los tres grupos pues fueron bastante parecidas. Para la recaída local, el 23% en el grupo convencional, el 22% para 27 Grays y el 17% para el grupo de 26 Grays. La recaída regional de igual forma fue muy similar en los tres grupos. La recaída a distancia también fue muy similar en los tres grupos. Podemos ver que las características son similares. Y pues como era de esperar, la recaída del tumor mamario ipsilateral se produjo más en los pacientes con primarios de alto grado. Se notificó cáncer de mama contralateral invasivo en 55 de 4.096 pacientes en el grupo de 40 Grays, en el grupo de 27 Grays y 20 en el grupo de 26 Grays, y se notificaron cánceres primarios no mamarios en 123 de los 4.096 pacientes, y en el grupo de 40 Grays 37 y en el grupo de 27 Grays 44, en el grupo de 26 Grays. El más común fue el cáncer colorectal. 287 de 4.096 pacientes fallecieron, 151 de cáncer de mama, 125 por otras causas y 11 con causa desconocida de muerte. Sin evidencia de recaída de la enfermedad, de 27 pacientes con una muerte relacionada al corazón, 15 tenían antecedentes de enfermedad cardíaca informadas al azar o eran fumadores actuales o exfumadores en el último año. Al menos una evaluación clínica anual de los efectos normales de tejido estaba disponible para 3.975 pacientes de los 4.096 pacientes. A los 5 años se notificó cualquier efecto de tejido normal moderado o marcado evaluado por el médico en la mama o la pared torácica. 98 de 986 pacientes con 40 Grays, de 1.005 pacientes con 27 Grays y 121 de 1.020 de 26 pacientes. Con una diferencia significativa entre 40 Grays y 27 Grays, pero no entre 40 y 26 Grays. La contracción mamaria fue el efecto moderado o marcado más frecuente a los 5 años, reportando 50 de 916 pacientes de 40 Grays, de 948 pacientes con 27 Grays, de 954 26 pacientes. El análisis longitudinal de todas las evaluaciones clínicas anuales de los efectos normales del tejido durante el seguimiento mostró un riesgo significativamente mayor de cualquier efecto moderado marcado en la pared de la mama o el tórax para el grupo de 27 Grays en comparación con 40 Grays, sin diferencias significativas entre 26 Grays y 40 Grays. Este patrón fue similar para los efectos individuales de la distorsión mamaria, la contracción, la induración y el edema de la pared mamaria o torácica, con un riesgo significativamente mayor de 27 Grays y que de 40 Grays, pero no de 26 Grays. Aquí podemos ver de igual forma los resultados.
La estimación alfa beta no ajustada para cualquier efecto tisular normal moderado marcado evaluado por el médico en la mama o la pared torácica fue de 1.7 Grays, lo que arroja estimaciones de un EQ de 2 de 47.1 Grays para 40 Grays en 15 fracciones, 0.6 Grays para 27 Grays en 15 fracciones y de 48 Grays para 26 Grays en 5 fracciones. El ajuste por factores pronósticos, edad, aumento y volumen del tratamiento de planificación de toda la mama como indicador del tamaño de la mama hizo muy poca diferencia y el alfa beta estimado desde el punto de final fotográfico fue muy similar. La estimación alfa beta no ajustada para el cambio reportado por el paciente en la apariencia de las mamas fue de 2.3 Grays, lo que resultó en estimaciones con EQ de 46.1 Grays para 40 Grays, 48.2 Grays para 27 Grays y 45.2 Grays para 26 Grays. La incidencia de cardiopatía isquémica, fractura de costilla sintomática y fibrosis pulmonar sintomática fue muy baja en esta etapa de seguimiento. Entonces se demostró que la no inferioridad de 27 Grays y 26 Grays en un esquema de 5 fracciones en comparación con 40 Grays en 15 fracciones a los 5 años de seguimiento para pacientes con cáncer de mama temprano y la incidencia de recaída de tumor mamario ipsilateral, la mayoría de los cuales fueron tratados mediante escisión tumoral local y biopsia de ganglio centinela para enfermedad con ganglios negativos. Los efectos normales en los tejidos de hasta 5 años para el esquema de 26 Grays en 5 fracciones fueron similares a los del esquema de 40 Grays en 15 fracciones. Las bajas tasas de recaída de tumor mamario ipsilateral y de efectos tisulares normales moderados o marcados pueden atribuirse a mejoras en todas modalidades de diagnóstico y tratamiento y el compromiso de los pacientes con el diagnóstico temprano y los ensayos aleatorizados. Los análisis de 10 años de la recaída del tumor mamario ipsilateral y efectos normales en los tejidos informados por ensayos anteriores canadienses y británicos confirman que aunque los efectos normales en los tejidos continúan acumulándose en más de 5 años, existe evidencia de diferencias relativas entre la prueba y el control. Los grupos cambian muy poco en el tiempo realmente. Para los efectos tardíos del tejido normal, la respuesta a la dosis es mucho más pronunciada, lo que permite la detección de diferencias clínicas y estadísticamente significativas en las tasas de eventos entre 26 Grays y 27 Grays de 5 fracciones. El esquema de 5 fracciones hizo eficaz con 40 Grays en 15 fracciones, permite la estimación directa de alfa beta para los efectos tardíos del tejido normal, lo cual es consistente con los valores generados en nuestros ensayos. Pues bueno, más allá de su seguridad y efectividad, el programa de 26 Grays Fast Forward es conveniente y sustancialmente menos costoso para pacientes y para los servicios de salud. También es probable que sea seguro para los pacientes que requieren radioterapia regional, un enfoque que se encuentra bajo evaluación formal en un estudio aleatorizado Fast Forward que compara 40 Grays en 15 fracciones y 26 Grays en 5 fracciones. Asumiendo que no hay efecto del tiempo, 26 Grays en 5 fracciones es equivalente a 46.8 Grays y 53.7 fracciones en 2 Grays, de 2 Grays, suponiendo valores de alfa beta de 2 Grays y 1 Grays respectivamente, las intensidades de dosis dentro de los límites de tolerancia para estas estructuras. En términos de limitaciones de este estudio, no hay razón para considerar que el corazón sea más sensible al tamaño de la fracción que la mayoría de los otros tejidos blandos. Cualquier exposición cardíaca es potencialmente dañina, incluso después de fracciones de 2 Grays, por la que la prioridad es excluir el corazón del volumen del tratamiento en la medida de lo posible, utilizando la respiración profunda de inspiración o una técnica similar. La implementación rutinaria de 26 Grays en 5 fracciones puede incorporar de forma más natural regímenes de refuerzo sincrónico de 5 fracciones apropiados. En conclusión, es la incidencia de recaída del tumor de mama ipsilateral a 5 años después de un curso de radioterapia de mama adyuvante de una semana administrado en 5 fracciones no es inferior al programa estándar de 3 semanas de acuerdo con el umbral de inferioridad predefinido. El nivel de dosis de 26 Grays es similar a 40 Grays en 15 fracciones en términos de efectos de tejido normal evaluados por el paciente, efectos de tejido normal evaluados por el médico y cambio fotográfico en la apariencia del seno, y es similar en los efectos de tejidos normales esperados después de 46-48 Grays en fracciones de 2 Grays. La consistencia de los resultados del Fast Forward con los ensayos de lipofraccionamiento anteriores respalda la adopción de 26 Grays en 5 fracciones diarias como un nuevo estándar para el tratamiento con cáncer de mama operable que requiere radioterapia adyuvante para la mama parcial o total.